Sanfer Salud Animal. Innovación para la salud y bienestar animal. Agradezco mucho a las autoridades de la Universidad Veracruzana, a la empresa Sanfer y a todos los que han participado en la organización de este evento por invitarme a compartir algo de historia de muchos años, ¿verdad? Gran parte de la historia que me ha tocado vivir con respecto al desarrollo de vacunas contra rabia paralítica bovina. Lo vamos a centrar, no vamos a hablar de vacunas para uso humano, sino simplemente para uso veterinario, en donde nos hemos encaminado para rabia paralítica bovina, pero son los mismos productos que se utilizan para rabia canina, para rabia en equinos y para otras especies. Y poquito para centrarnos en lo que es la historia, ¿verdad? La rabia se conoce desde, pues aquí está, 2000 años antes de Cristo. Ya se hablaba de la rabia en Egipto, ¿verdad? Y se le atribuía, como veíamos también aquí en las fotografías que nos pasó el biólogo, a un origen divino, ¿verdad? Aristóteles ya señala su transmisión por la mordedura de perros enfermos a otros animales, ¿verdad? 100 años antes de Cristo, Celsa reconoció la rabia en el hombre y en los perros, ¿verdad? En la época cuando se inicia la conquista y el encuentro de los dos mundos, ya se conocía la rabia en España y en Inglaterra. Y en esa época, en el continente americano, la proteína de origen animal provenía de algunas especies de caza, del xoloescuincle, el guajolote, hay algunas aportaciones, o sea, había proteína animal, pero no las especies que tenemos ahora, ¿verdad? En aquella época, en los mercados de la Gran Tenochtitlán, había oficiales encargados de que los alimentos y animales en venta estuvieran en buenas condiciones, ¿verdad? ¿Esto a qué nos suena? Pues nos suena a una actividad de vigilancia y de inspección, lo que hace COFEPRIS, lo que hace Sanidad Animal, ¿verdad? Y de tener alimentos inocuos. Entonces ya había una vigilancia en nuestra cultura prehispánica. Algo que se hacía, por ejemplo, en la Casa de las Fieras, los emperadores aztecas, había personal que cuidaba la salud y la alimentación de los animales. O sea, pues, es el origen de nuestra profesión aquí en México. Pero aún ya en España y en Francia había indicios de crear la profesión de médico veterinario, pero aquí ya había quien se encargaba del cuidado de los animales, ¿verdad? Con la conquista, pues se introduce, ya nos comentó Marilú, que es esto, pues se introduce el alimento para los murciélagos vampiros que ya existían en América, ¿verdad? Y entonces se introducen estas especies que no existían aquí, y se da un crecimiento tremendo a partir de las mestas, ¿verdad? Y entonces hay un crecimiento de la ganadería por la formación de mestas. ¿Y qué eran estas? Entonces, ¿qué le interesaba al gobierno de la España? Era la minería. Entonces, ¿qué eran las mestas? Simplemente decían, bueno, vas a explotar hasta dónde quieres de tierra. Todo eso vamos a hacer una mina y a ti te autorizo para que en esa parte pongas ganado, siembres. ¿Por qué? Porque voy a necesitar alimento para todos aquellos que van a trabajar en las minas. Entonces, eso eran las mestas. Entonces, de esa manera, todos esos privilegios que tenían favoreció el crecimiento de la ganadería. Y lo mismo que la apicultura y el gusano de seda.
antecedentes en América, de 1575 a 1580, el cronista de la conquista y veterinario, don Juan Soares de Peralta, escribe el primer tratado de medicina veterinaria en América, un libro de albaitería. ¿Verdad? Entonces aquí ya vemos cómo veterinarios que vienen de Europa empiezan a ejercer y a adiestrar futuros veterinarios en América. En América no existía la rabia canina, aunque sí había perros, no hay reportes de que tuvieran rabia. Sin embargo, antes de la llegada de los españoles, hay referencias indirectas de rabia en murciélagos y en vampiros, ¿verdad? Esto queda consignado en la crónica de la conquista del Darién de Fernández de Oviedo, ¿verdad? 1514, la historia del descubrimiento y conquista de Yucatán de Juan Francisco Molina Solís en el 1527, en las que se menciona ataque de vampiros a los hombres y animales con la aparición posterior de algún padecimiento, ¿verdad? Eso ya lo vemos. En 1681 se pensaba que el contacto de estiércol de murciélagos, su lengua o su corazón, había que evitar ese contacto porque producían horror al agua y a la muerte en las personas. Entonces, son parte de los síntomas de la rabia. Sin embargo, la referencia más antigua de la rabia en México es de 1709 en los anales de la Santa Inquisición. En 1719 aparecen los primeros registros en las Antillas y en 1741 en Barbados. Para 1753 en los Estados Unidos se reporta rabia en Virginia, Carolina del Norte, Nueva Inglaterra. En 1803 en Perú se presenta una violenta epidemia en la cual solo en la ciudad de Ica murieron 42 personas. En 1806 en Argentina hay un brote por la introducción de perros de caza traídos de Inglaterra. En 1870 se señala la presencia de la rabia en el zorrillo manchado en el Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. Ya nos habló sobre este detalle de la primer vacunación en el mundo de rabia por el doctor Pasteur. Sin embargo, solamente 4 años después, un veterinario egresado de nuestra antigua escuela de veterinaria, el doctor José de la Luz Gómez, trae a México la vacuna del doctor Pasteur, del Instituto Pasteur, por encargo del doctor Eduardo Lisiaga. Hay que recordar que el doctor José de la Luz Gómez es uno de los 3 primeros veterinarios egresados de la antigua escuela de veterinaria. ¿Verdad? Y ahora, traer esa cepa de Europa no es como ahora que la pides y te la mandan en nitrógeno líquido. ¿Verdad? Era una travesía de varios meses en barco, en donde el doctor José de la Luz Gómez traía sus conejos sanos, conejos infectados, los iba inoculando, se sacrificaba a los animales, extraía el cerebro, lo molía, volvía a inocular los animales y así llegó la cepa para elaborar la primer vacuna antirrábica en México, ¿verdad? Y fue pues un binomio de un veterinario con un médico. Ahí tenemos el primer caso de una salud. Simplemente cuando dice hay que hacer una salud, pues ahí está. ¿Cómo se trajo la vacuna? Un médico le encargó a un veterinario y llegó la primer vacuna antirrábica a México. El 17 de agosto de 1853 se crea la Escuela de Agricultura y Veterinaria y en 1888 se incluye la cátedra de microbiología a cargo del doctor José de la Luz Gómez. Él era miembro de la Academia de Medicina
y del Consejo Superior de Salubridad. Ese Consejo Superior de Salubridad todavía existe, ¿verdad? Desgraciadamente, ahora que hemos tenido o que tuvimos la pandemia hace 2 o 3 años, no se ha utilizado como debería utilizarse este Consejo Nacional de Salubridad. Sin embargo, la experiencia que tengo yo cuando la encefalitis equina, yo cada semana iba a este Consejo de Salubridad a informar cuántas dosis de vacuna había producido y tenía que informarlo a los a las autoridades de salubridad y agricultura, ¿verdad? Ahí se estableció un laboratorio de diagnóstico y se preparó la primera vacuna antirrábica con esa vacuna que trajo el doctor José de la Luz Gómez del Instituto Pasteur, ¿verdad? A casa del doctor Eduardo Lisiaga, y se inició también la producción de vacunas contra fiebre carbonosa, ranilla, mal rojo, carbón sintomático y cólera de las aves. Esta es una fotografía reciente de la antigua escuela de veterinaria, que es un patrimonio universitario en donde actualmente es la sede de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios, es sede de la Academia Veterinaria Mexicana, del Consejo Nacional de Educación Veterinaria, de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equinos, Porcinos, en diferentes asociaciones están utilizando estas instalaciones de la antigua Escuela de Veterinaria. En 1905 se descubre en el Perú rabia en coyotes. En 1910 el doctor Emilio Fernández de México informa por primera vez sobre la rabia en ganado bovino de nuestro país. En el 11, en Brasil, el doctor Carini menciona la transmisión de rabia por murciélagos en el ganado bovino y es comprobada por otros veterinarios en el Perú. En 1915 se separa la Escuela de Veterinaria de la de Agricultura, ¿verdad? La de Agricultura sigue funcionando en las mismas instalaciones hasta la época de la Revolución. Se crea el Departamento de Zootecnia, quien toma las funciones de diagnóstico y producción de vacunas y bacterinas a cargo del doctor Eutimio Vallejo, quien fue sustituido por el doctor Carlos Pavía. En 1927, Seller y Fellor simplifican la técnica de diagnóstico de rabia. Esa técnica de Seller fue de mucha utilidad a los que tenemos ya, yo dentro de 2 años cumplo 60 años de egresado, nos tocó, era la única técnica que había para diagnóstico, Sellers e histopatología. No existía todavía la de inmunofluorescencia, mucho menos inmunohistoquímica, PCR, ¿verdad? Entonces, con esta técnica hacíamos el diagnóstico, ¿verdad? En 1927 cambia de nombre el Departamento de Zootecnia a Dirección de Agricultura y Ganadería y continúan las funciones de diagnóstico, producción de biológicos, adaptando un pabellón aislado en las instalaciones de San Jacinto. Esto es el origen de las funciones de la Secretaría. Recuerden que la Escuela de Agricultura y Veterinaria dependía del Ministerio de Fomento, lo que es ahora la Secretaría de Agricultura. En 1928 es registrado el primer caso de rabia transmitida por murciélago en el hombre, que es ahora uno de los problemas muy severos para que ha detectado la Secretaría de Salud. En el 28 se separa la Dirección de Ganadería a la de Agricultura y en el 29 los laboratorios de la Dirección de Ganadería son elevados a la categoría de Instituto de Medicina Veterinaria bajo la dirección del doctor Javier Escalona. Aquí ya, no en el 28, años después, en los 60, yo fui alumno del doctor Escalona, ¿verdad? Y sus hijos, él tenía un laboratorio que después siguieron sus hijos y ahora su nieto tiene el laboratorio Escalona, el nieto de mi maestro, don Javier Escalona. Y eran auxiliados por los doctores Osagua, Macías, el doctor Camargo, también fue mi maestro, el doctor Telles Girón,
El doctor Delgado, el hijo del doctor Delgado fue mi compañero de trabajo en Palo Alto. El doctor Atristán trabajó en ganadería en Caprinos. El doctor Manuel Chavarría, excelente parasitólogo, desarrolló toda la técnica para el uso para cisticercosis humana, doctor Manuel Chavarría. Y fueron mis maestros, igual que el doctor Camargo en bacteriología. En 1929 se establece la autonomía de la universidad y la Escuela de Medicina Veterinaria pasa a la UNAM y deja de depender de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Pasa solo la de Agricultura, ¿por qué? Porque después de que termina la Revolución, se separan la Escuela de Agricultura y la de Veterinaria. La de Agricultura se va a Chapingo y la veterinaria se queda en San Jacinto. Entonces, San Jacinto está más cerca del centro, y entonces todos aquellos movimientos callejeros de los estudiantes de las escuelas que estaban en el centro, de la Facultad de Ingeniería, de la de Medicina, de la de Derecho, que salían a las calles a protestar por la autonomía, se incorporaron los estudiantes y los profesores de veterinaria, y por eso es que en ese momento pasan a depender de la UNAM, ¿verdad? Pero siguen compartiendo instalaciones en San Jacinto. Entonces, ya la escuela dependía de la UNAM y en el 31 se crea la Dirección de Ganadería. Cuando yo crecí, cuando yo estudié, existía una subsecretaría de ganadería y esta Dirección de Ganadería me suena como a eso. ¿Por qué? Porque el director era el doctor José Figueroa, tenía un departamento de industria animal, que es como lo que es la Dirección de Ganadería, hoy Coordinación de Ganadería, un departamento de medicina y salubridad pecuarias, ¿verdad? Que es como ahora sanidad animal, con una sección de episodias. Ahí estaría trabajando el doctor Baltasar en la sección de episodias, ¿verdad? Una sección de puertos y fronteras. Ahí trabajó el doctor Tabizón aquí en Veracruz, fundador de la Escuela de Veterinaria. Entonces, ese es puertos y fronteros, una sección de consultiva e higiene, ¿verdad? Inocuidad alimentaria, inspección en rastros, etcétera, etcétera. Entonces, sanidad animal y el Instituto de Medicina Veterinaria, hoy, luego INIP y hoy IDIFAP, ¿verdad? Con el doctor Escalona, Camargo, el doctor Tellez Girón, también fue mi maestro, la doctora Gaby, que nuestra presidenta ahora de Infarvet sabe que teníamos un premio, existe un premio en Canifarma que se llama Alfredo Tellez Girón y es para un producto que se desarrolle que pueda tener potencial para su uso en la industria farmacéutica. La doctora Elizabeth Loza en algún momento recibió ese premio, ¿verdad? Y entonces ahí, en ese instituto, se hacía bacteriología, parasitología, etcétera, ¿verdad? El doctor Tellez Girón logra aislar un virus que formaba corpúsculos de Negri a partir de cerebro de bovinos, y en ese momento dice, pues es rabia, ¿verdad? Y al derriengue se le conocía como van de caderas y se pensaba que era una forma pareciente de la piroplasmosis. Y él demuestra que es rabia y elabora una vacuna inactivada por formol. En 1934, ese Instituto de Medicina Veterinaria cambia de nombre a Instituto Biotécnico y se incorporan aquí las actividades que se hacían en la antigua Escuela de Veterinaria. En el 41 se crea como Instituto Pecuario con un departamento de producción, trabajando el doctor Camargo, el doctor Martín Bechtold, y el doctor Felipe Flores Romero. El doctor Flores Romero está por acá, él fue el primer director general de Pronavive cuando yo era director técnico de Pronavive.
Y en ese momento se crea el Departamento de Constatación de Medicamentos, lo que hoy es la Dirección de Servicios y Registros, donde se registran todos los productos, ¿verdad? Y con la creación de este Departamento de Constatación de Medicamentos, la Secretaría se hace cargo de esta actividad, introduciendo la reglamentación respectiva. Y todo esto, como ven, se hacía dentro de lo que era el antecedente del INIP. En 1946, el licenciado Miguel Alemán le cambia de nombre de Secretaría de Agricultura y Fomento por Secretaría de Agricultura y Ganadería. Se crea la Subsecretaría de Ganadería a cargo del licenciado Óscar Flores, y al Instituto Pecuario se le pone el nombre de Dirección de Investigaciones Pecuarias y nombran como director el doctor Fernando Camargo. Acá está el licenciado Miguel Alemán, quien dice eso por decreto. La Dirección de Investigación Pecuaria presenta un proyecto para la construcción de oficinas, laboratorios, diagnóstico, producción y constatación de vacunas, que fue aprobado para realizarse en el kilómetro 15.5 de la carretera México-Toluca. Lo inaugura el presidente Miguel Alemán con la asistencia del licenciado Ruiz Cortines, quien era en ese momento secretario de Gobernación, y como entre otras actividades era la producción de vacuna contra fiebre aftosa, asiste también el doctor Cardón en representación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿verdad? El secretario de Agricultura y Ganadería, Nazario Ortiz Garza, el subsecretario de Ganadería, Óscar Flores, y el director del instituto, el doctor Camargo. En 1952 cambia de nombre nuevamente a Instituto de Investigaciones Pecuarias y se le autoriza además para elaborar vacunas y preparados que soliciten los gobiernos de los estados. Aquí ya es la primera vez que se empiezan a elaborar autovacunas. Ahí viene ya en la norma 12 el uso de autovacunas o vacunas autóctonas. ¿Verdad? En 1959 se nombra director al doctor Manuel Ramírez Valenzuela, que lo sigue el doctor Óscar Valdés Ornelas en 1966, el doctor Eduardo Rivera en el 65 y el doctor Pedro Solana en el 67. Yo ingreso al instituto siendo director el doctor Óscar Valdés Ornelas, y en el área del Centro de Investigaciones mi jefe era el doctor Eduardo Rivera. En 1958, los doctores Goldwasser y Clissin desarrollan la técnica de Coulson la rabia y describen un método de detección de virus de rabia por anticuerpos fluorescentes, quedando de esta forma establecido el diagnóstico de rabia en el laboratorio con la técnica de inmunofluorescencia directa. En 1960, el doctor Eduardo Fuensalida desarrolla una vacuna elaborada en cerebro de ratón lactante y por gestión del doctor Carlos Campillo Sainz, que era subsecretario de Salud, en el Instituto de Virología, los doctores Salido Rangel y de Muchas Macías empiezan a producir esta vacuna Fuensalida para uso en humanos. En el 64, el doctor Valdés Ornelas informa que en México morían 100,000 bovinos y 10,000 equinos anualmente de rabia. El doctor Ramírez Valenzuela, en esta época, lleva a sus alumnos de microbiología a las cuevas de vampiros, y entre ellos fui yo, y fue la primera vez que fui a una cueva a capturar vampiros con el maestro Ramírez Valenzuela. En 1967, Pedro Hacha, de la Oficina Panamericana de la Salud, menciona que morían al año 1 millón de cabezas de ganado en América. En el 66 cambia de nombre a Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. En el 73 lo dirige Carlos Arellano, y en el 75 lo sustituye Berardo González Padilla, y después en el 77 nuevamente Carlos Arellano. Carlos Arellano acá está,
Everardo González Padilla, aquí está. Esta foto es un poquito antes de la inauguración de Pronavive. Este soy yo cuando era el director técnico y el doctor José Morales. El subdirector con Everardo, con Arellano, era el doctor José Manuel Berruecos, conocido como Manolo Berruecos, y en el área de producción estaba la doctora Gordón. Yo entré a trabajar con ella haciendo la vacuna cepa fluri, y durante esa época Hernández y Bilinga, con cepas obtenidas por Suroa, Arellano y un servidor, desarrollan la vacuna B319, y Pablo Correa la PAB 250, Ricardo Flores la 9R y la REB 1, ¿verdad? Para salmonelosis y brucelosis caprina. Aquí hago un paréntesis porque el doctor Correa, él trabajó con el doctor Baker en el Instituto Baker, la Universidad de Cornell, y cuando muere el doctor Baker, en su testamento deja que la vacuna PAB 250, que ya no se podía utilizar en Estados Unidos, en su testamento deja que el uso de la vacuna es para el Instituto de Investigaciones Pecuarias. Entonces, Everardo manda una carta al Instituto Baker diciendo: tenemos ya la vacuna, nosotros se está produciendo, pero nos interesa que una empresa mexicana elabore también esta vacuna. Entonces, ¿qué empresa mexicana? Les dijimos, Sanfer. Es una empresa que está empezando a producir vacuna de rabia y tiene el interés. Y entonces se estableció un convenio y fue un producto también líder de Sanfer, y la aportación de Sanfer fue primordial para que se erradicara la fiebre porcina clásica de nuestro país, ¿verdad? Bajo esa simbiosis del instituto con la empresa. En 1974 se crea el SENASA, conocido como Tecámac, bajo la dirección de Mario Bartel, y toma las funciones de constatación que tenía el INIP. Ahorita la subdirectora de constatación es la doctora, ayúdame, Gina Robles, Georgina Robles. Esta es una foto panorámica, ¿verdad? Aquí están las instalaciones, está cumpliendo 45 años ya. Yo tuve la oportunidad de ser director del SENASA. En 1960, los doctores Pedro Hacha y Oscar Laggi participan con la OPS y CEPANSO y empiezan a dar mucha capacitación en la elaboración de biológicos. En el 65, con negociaciones del doctor Eduardo Rivera, que vimos en una foto, con la OPS, él hace los trámites para que el doctor Jorge Baer del CDC venga a México. Él fue mi jefe, no podía tener una plaza y ser jefe de departamento en la Secretaría por ser extranjero, pero la OPS le pagaba, y yo tuve la oportunidad de trabajar varios años con Jorge Baer, y un servidor con Mario Bartel establecimos en México la prueba de inmunofluorescencia y se dejó de hacer la técnica de Sellers. En el 1968, el doctor Valdés Ornelas establece en México un proyecto de investigación con la FAO sobre rabia paralítica bovina, con 3 áreas: epizootología, virología y ecología. En epizootología estaban los doctores Suro, Arellano, y yo era su auxiliar, llámese Chalán. En virología estaba el doctor Bilinga, Eliseo Hernández y Mario Martel, y en ecología, William López Formen, el doctor Greenhal y Morilla, que recién murieron este año, estos 2 compañeros, Martel y Morilla. Se desarrolla la prueba de potencia en bovinos con serología y desafío. ¿Cómo se desarrolla esto? En 1967, digo, yo hacía la vacuna Fluri,
y teníamos muchos problemas con la vacuna Flurry. Era alto pasaje para uso en bovinos y bajo pasaje para perros, y entonces había muchos problemas, y entonces ensayé diferentes estabilizadores, ¿verdad? Y esa fue mi tesis de licenciatura y la publiqué en Técnica Pecuaria. Y en ese momento teníamos muchos problemas con la vacuna y nos informan que en Estados Unidos, que en Canadá, los laboratorios Conot habían desarrollado una vacuna con la cepa SAT, que era denominada como cepa ERA. En ese entonces nos reunimos y dijimos, vamos a importar la vacuna y vamos a probarla a ver si funciona en México. ¿Para qué? Para que alguien para ver si esta funciona, poder hacer pruebas, y si no funcionan las Flurry, tengamos una vacuna que se pueda utilizar. Entonces, en ese momento se acercó con nosotros una persona con mucha inventiva y mucho espíritu de negocio y de inversión en México, el señor Adman, y nos dice, yo tengo un laboratorio que hace medicinas para humanos, tiene mucho prestigio, y me gustaría abrir una línea veterinaria. Entonces, en ese momento, mis jefes, Arellano Suró y Pedro Solana, yo era el que estaba tomando nota para levantar la minuta, dije, no, pues, ok, si le interesa, vamos a hacer una prueba para ver si esta vacuna funciona. ¿Qué se necesita? Bueno, pues primero vamos a importar la vacuna. Como Sanfer no está registrado como laboratorio para productos veterinarios, la importación la hacemos nosotros como FAO, ¿verdad? Y entonces se le pide a Ciudadana, mire, necesitamos hacer una prueba, vamos a hacerla en un rancho del instituto donde no hay vampiros, en La Campana, en Chihuahua. ¿Y qué necesitan? Mire, señor Adman, vamos a vacunar 40 novillos Angus y vamos a dejar otros 40 sin vacunar. Los vamos a estar sangrando cada 3 meses para ir midiendo sus anticuerpos. Y al año 1 vamos a desafiar 10 vacunados y 10 testigos, al año 2 otros 10, y al año 3 otros 10, y por último al año 4. Y entonces necesitamos que nos apoye con los animales, con el alimento y con los viáticos para que podamos ir a Chihuahua a tomar las muestras, ¿verdad? Porque en Chihuahua, en el rancho, pues es una zona semiárida, entonces había que dar un complemento alimenticio. Entonces, este señor Adman, con toda esa visión, nos dijo, nada más eso, ¿qué otra cosa necesitan? Dice, inmediata, aceptado. Se hizo un convenio, se importó la vacuna y se iniciaron las pruebas. Y de ahí aparece esta publicación en 1971, donde se evalúa la eficacia de la vacuna antirrábica cepa ERA en bovinos. Primero la antigenicidad, con todas las pruebas que estábamos, las muestras de suero que estábamos haciendo, ¿verdad? Son autores Arellano Suró y Suchalán, de tercer autor, ¿verdad? Se publica en Técnica Pecuaria 18, y con esto se demostró que la antigenicidad de la vacuna era duradera por más de 3 años, anticuerpos. Ese mismo año se publica esta otra parte, que es duración de la inmunidad. ¿Por qué? Porque ya tenían 3 años los animales vacunados, y entonces ya se habían desafiado los del año 1, los del 2 y los del 3, y encontramos que al primer año protegió el 100%, al año 2 protegió el 100%, al año 3 protegió el 80%, y la empresa decidió ya no correr la prueba para el año 4, que dijo, de todas maneras, vamos a recomendar la revacunación anual, y esto nos da un excelente margen de seguridad por si se atrasan en algún rancho con la vacunación, de que se está utilizando un excelente producto. Y entonces publicamos este trabajo de duración de inmunidad, donde está
cambiaron su orden, aquí está Suró, acá está Arellano, ellos dos cambiaron, pero yo seguí de chalán de tercer autor. Entonces, pero muy orgulloso de haber podido trabajar en esto. Y entonces ya empiezo a aparecer en la historia que estoy narrando. En 1971 hicimos una evaluación serológica de las vacunas que actualmente se usaban en México. Entonces, como esta fue mi idea, aquí fue al revés. Aquí yo fui el primer autor, después Arellano y después mis jefes. Y entonces aquí hicimos una evaluación de sueros con todas las vacunas Flurry que existían en México, pero teníamos que compararlas contra algo. Y nuestra vacuna de referencia fue la vacuna ERA, que ya sabíamos que funcionaba, y entonces aquí metimos, como dijimos que existen en México, entró la ERA, y después hicimos el desafío, y la única que pasó la prueba fue la ERA, y con base en esta publicación se retiraron del mercado las vacunas Flurry que se estaban utilizando, ¿verdad? Y entonces tenemos una excelente vacuna que utilizamos como vacuna de referencia. Este es un trabajo que publica José Morales con Flores Crespo, en donde simplemente se demuestra lo que nos dijo la doctora Marilú, que hay que llevar las dos medidas, vacunación y control de vampiros, ¿verdad? Entonces, aquí la prevención de la rabia y control de la enfermedad, eso es lo que nos recomiendan aquí ellos. En 1967 seguimos evaluando vacunas producidas en cultivo de tejidos y aquí se evalúa la de Merial, la vacuna Pasteur, inactivada por Hernández, Morales, Arellano, ¿verdad? Y lo publican también en Técnica Pecuaria y demuestran que esta vacuna también funciona. Y en todos estos casos se usaba como vacuna de referencia la ERA. En el 76 se hace la prueba con otras 3 vacunas. La ERA, que entra como referencia, Roxane, Pittman-Moore, y la Roxane, perdón, y la Pittman-Moore. Y se demuestra que todas estas vacunas funcionan protegiendo a 1 año de desafío, igual que nuestra vacuna de referencia. Entonces, quiere decir que yo he aprendido mucho de esta vacuna, yo aprendí mucho de estos trabajos y que ahorita vamos a ver aquí. Después vienen ya los estudios de Eliseo Hernández y Arellano, ¿verdad? Para desarrollar con la vacuna, con una cepa que habíamos aislado de origen vampiro, la vacuna Catlán, y entonces ya Eliseo Hernández, la eficacia de esta vacuna contra rabia apareciente en México, y después hace la publicación formal también en la revista del Cornell Veterinaria. Y entonces, además de la ERA, ya vamos viendo cómo va aumentando el número de biológicos con los que vamos contando. Después, es otro estudio con la Catlán, y luego esta es la evaluación que hicimos de la cepa Pasteur RIB en bovinos mediante desafío con la cepa patógeno Cas88, ya desarrollada, esta cepa de origen vampiro de la doctora Sandra Cuevas, y publicamos también en Técnica Pecuaria en 1971. ¿Verdad? Esta es la vacuna de Intervet, de tal manera que ahí vamos teniendo. ¿Y qué es lo que aprendimos? Que toda esta prueba, si nosotros revisamos la norma de la rabia de la campaña, en el apéndice normativo viene incluido esto como norma, ¿verdad? En el 69 se estudia Flores Crespo y entonces hace todo lo que nos platicó de los desarrollos de los productos vampiricidas. En el 74 se crea el SENASA y toma todas las actividades de diagnóstico que hacíamos en Palo Alto. En el 76 se crea Pronavive y a mí me tocó la construcción de Pronavive y ser el primer director técnico.
y después probamos todas estas vacunas que habíamos probado para bovinos, las probamos para perros. Estas son instalaciones de la antigua escuela de veterinaria. Esta es una foto tomada del archivo de Casasola, en donde las instalaciones del edificio central de Palo Alto, y es la inauguración del edificio por el licenciado Miguel Alemán, del que platicamos. Esta es una foto del doctor Pierre Suró. Por acá está Pedro Solana con Mario Martel. Nos tuvimos que parar para sacar la foto. No tiene nada que ver lo que se ve allá. Acá tenemos al doctor Eduardo Rivera, Jorge Baer, Pedro Solana, el doctor Oscar Largi, del que hablé, en aspectos de rabia canina, el doctor Fernando Vargas Pino. No podemos dejar de hablar de él al hablar de historia. Este es Pronavive, una foto que tomé cuando era yo director allá. Y esta es una cosa importante de lo que nos han mostrado de murciélagos. Y ¿verdad? ¿Qué sucede en la realidad? Nosotros tenemos aquí en los bovinos un horizonte de protección, ¿verdad? Si los bovinos están protegidos porque los vacunamos, aunque los muerdan los vampiros infectados, no les va a pasar nada. De todas maneras, es importante reducir la población de vampiros, ¿verdad? Pero tenemos que tener animales vacunados. Ahora, antes de que suceda el brote que podemos ver en los bovinos, sucede, y ya nos han dicho que los murciélagos también enferman de rabia, también pueden desarrollar anticuerpos, algunos morir y otros mantenerse. Entonces aquí tienes un horizonte de salud. ¿Y qué sucede? Algunos de ellos mueren de rabia, otros desarrollan anticuerpos y se mantienen vivos. Entonces, es importante que nosotros tengamos este horizonte de protección adecuado. Y es por eso que en la norma se incluyó que hay que vacunar a los animales sin necesidad de hacer muestreo. Qué bueno que se pudiera hacer el muestreo, pero no es una condición sine qua non. Lo importante es vacunar cada año. La norma dice que hay que vacunar las nacencias cuando cumplen un mes, revacunarlos a los 3 meses y después se incorporan al programa de vacunación anual, ¿verdad? Entonces, con eso, si nosotros tenemos protegidos a los bovinos con un buen horizonte de vacunación y tratamos de hacer nuestro control de vampiros, pues vamos a lograr una ganadería sin problemas de derriengue. Vamos a ver, aquí la importancia es que tenemos 2 normas. La norma de la Secretaría de Salud, de la prevención y control de la rabia, de la que ya nos han hablado, y que se ha seguido la investigación de vacunas, ¿verdad? En forma, aquí en el 2008, la doctora Loza inserta en el maíz la proteína del virus rábico, así como nos enseñó hace rato, ¿verdad? Y logra que en el maíz que tiene insertada la proteína proteja a borregos alimentados con ese maíz, ¿verdad? Esta es la norma de la Secretaría de Salud. Aquí tenemos las pruebas de diagnóstico, y el SENASA es un centro de referencia aceptado por la organización. Estas son fotos de las pruebas. Vamos a pasarle porque ya estoy fuera de tiempo. Y aquí lo importante es ver que en los últimos años ya no ha habido, del 2006 al 2016, casos de rabia transmitida por perro. Hubo alguno y uno por gato el año pasado, pero fue por una cepa de variante de vampiro, la que se encontró en el gato, ¿verdad? Sin embargo, aquí es la importancia de el control de vampiros, porque la mayoría de los casos en humanos, como ven, son, entre otros, fauna silvestre, y entre la mayoría son por murciélagos. Entonces es la importancia, ¿verdad? Y
todo eso que aprendimos de cómo hacer las pruebas de control de calidad de las vacunas y la prueba de desafío viene mencionado en la norma de control y prevención de la rabia bovina, ¿verdad? Que no es de erradicación por la fauna silvestre, es de prevención y control de la rabia, ¿verdad? Y las semillas de las que hemos hablado, algunos de los laboratorios que están produciendo las vacunas, tanto de virus inactivado como de virus vivo, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, como vieron, utilizamos la cepa ERA como cepa de referencia. Otra recomendación, además de vacunar y del control de vampiros, es solo emplear productos registrados y autorizados por la SADER, lo que nos garantiza que han cubierto satisfactoriamente lo que exigen las normas oficiales mexicanas. Mil perdones por haberme extendido y muchas gracias. Sanfer Salud Animal. Innovación para la salud y bienestar animal.